Fantástico. ¿Qué ha pasado? Mierda, me he cargado. ¿Me he cargado la consola? A ver. Pues ya estamos en 2026, bienvenidos a este nuevo gameplay de este año que comienza. Vamos a jugar a un plataformas desarrollado y publicado por Konami, ¿vale? Se trata del Tiny Toon Adventures, ¿vale? De Super Nintendo. Es un juego que a mí me gusta muchísimo porque tiene una estructura un poco diferente a los demás juegos, sobre todo de la época. Cada fase es como si fuera un episodio distinto de la mítica serie de los 90. En la primera fase estamos en la escuela, en la segunda en el western, la tercera en una mansión embrujada, la cuarta ¿dónde era? La cuarta es un partido de fútbol americano, la quinta es en el cielo y la sexta en el universo de Star Wars. ¿Qué os parece? Pues la verdad es que ya os digo, o sea, ya os adelanto que es un juego que es súper divertido y a mí me da súper buenas vibras, no sé por qué. Así que bueno, antes de empezar vamos a hacer lo de siempre, ¿vale? Os empiezo a enseñar un poco el cartucho de cerca. En este caso no tengo ni la caja ni el manual, o sea, solo tengo el cartucho. Así que bueno, y que es un cartucho que también, pues eso, es lo que transmite, ¿no? Lo que os digo, que tiene un arte que lo hace bonito de jugar. Vale, esto por una parte. Por otra me pongo los cascos porque si no, no voy a oír nada. Vale. Vale, bajo esto para que se vea mejor. Sí. Como juego al Tiny Toon Adventures, yo diría que ya estamos. Que de cables, macho. Bueno, estamos. Es un juego salió en Japón en el 92 y en Europa y Estados Unidos en el 93. El logo de Konami y ya empezamos. Fantástico. Os voy a decir una cosa. Quedaros hasta el final. ¿Qué ha pasado? Mierda, me he cargado. ¿Me he cargado la consola? A ver. Bueno. No tengo ni idea de qué ha pasado, pero bueno, es lo que tiene la tecnología antigua. Quedaros hasta el final, porque hay una especie de... Os voy a enseñar una especie de bug o easter egg, o yo no sé qué coño es, que es la puta hostia. O sea, yo no había visto nada así en mi vida. Os aviso de que si os quedáis hasta el final tendréis recompensa. Vale. Ahora sí. ¿Cómo he apagado antes la consola con un puñetazo? Bueno, cosas a mencionar. Este juego no tiene para grabar dentro del cartucho, ¿vale? Va con el sistema de password. Y bueno, y en opciones podremos cambiar los controles, que ahora nos da igual, lo vamos a ver luego, con lo que os voy a enseñar al final. Vale, empezamos. Vamos a empezar con una especie de intro, donde estamos con nuestra amiga. Hola, bienvenido al mundo de Tiny Toon Adventures. Me llamo Buster Bunny. No es Bugs Bunny, ¿vale? O sea, en la serie de los 90 se ve como es...
son personajes distintos dentro del mismo universo, ¿vale? Esto es una escuela y por lo tanto hay personajes que se parecen mucho a los míticos de los Looney Tunes, pero son como todos más pequeñitos. Bueno, aquí está en la Universidad Acme. Allí tenemos muchos amigos. Cielos, mi clase está empezando. Cuidado, Booster. Algunos animales huidos se han introducido en el colegio. Me estoy bajando el volumen, ¿eh? Vale. Nada, vamos a jugar. Os voy a enseñar los controles para empezar. Vale, aquí estamos. Controles. Se puede saltar. Se puede dar patata. Estáis viendo, ¿no? Sí. Mientras salta se puede dar patada también, que es un movimiento súper importante. Y luego se puede correr, pero no se corre como en el Super Mario con el Lee, ¿vale? Se corre con los de arriba. Le das una vez y empieza a correr a lo bestia. Si os habéis fijado arriba pone Life y Dash. Este movimiento de correr es el dash, ¿vale? Pero tiene un límite. No se puede hacer el dash eternamente, sino que se va gastando el límite de energía. Y luego cuando paras de hacer el dash se vuelve a recargar. Mira, os voy a volver a enseñar. Le doy al dash, se baja, se vacía y una vez se vacía se para y se vuelve a rellenar el dash, ¿vale? Y life, pues tenemos 3 vidas en este modo normal. Yo lo voy a jugar en normal, ¿vale? Luego os enseñaré un poquito las diferencias que en la versión japonesa. Y bueno, creo que estamos para empezar, ¿no? Vamos, 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 vamos. Patadita. Patadita. Arriba a la derecha se ve que tenemos 3 vidas. Ahora le estoy dando la patada sin saltar. Ahora voy a saltar y patada. Vale. ¡Uy! ¡Cuánta peña! Vale, aquí abajo, por ejemplo, voy a hacer una combinación de botones, ¿vale? Voy a hacer el dash y voy a tirarme... Ah, bueno, es que no, se me ha olvidado deciros este control. Si mientras estás con el dash, que es lo de correr, le das a la flecha para abajo, hace como una especie de zancadilla, mira. Que nos va a servir, en este caso... ¿Pero quién eres tú? Que nos ha servido en este caso para ir por debajo de las escaleras. Como habéis visto, la rana esa me ha quitado un corazón. Pero me lo acabo de rellenar. Vale. Subamos la escalera. Como he introducido antes, solo hay 6 fases, pero son larguitas, ¿eh? O sea, no os creáis que es un juego especialmente corto. O sea, es corto, pero vamos, tiene una longitud yo creo que adecuada. Vale, estáis viendo cómo estoy utilizando la mecánica ahora de correr y saltar, para saltar más lejos. Vale, muy bien. ¿Se puede hacer así? Hombre que sí. Uy. Ah, se me ha acabado el dash. En el juego hay como diferentes cosas que se pueden coger, ¿vale? Este monigote que se ve aquí es para rellenar la energía del dash. De hecho, mira, voy a empezar de atrás. ¿Habéis visto cómo se rellena cuando se coge esto? Espero a que se rellene del todo. Y para arriba, espero un poco, espero que se recargue. Y volvemos a... ¿Qué hago? Y volvemos... Madre mía, no sé qué hago. Ni voy a bajar. Bueno, en este caso...
Vale, vale, de momento todo correcto. Voy a tener un poco de cuidado con este. Vale, mientras matamos al tío este, os voy a explicar los diferentes juegos que hubo de Tiny Toon Adventures. Hubo para la Nintendo, hubo para la Super Nintendo, que es este de aquí, hubo para la Game Boy, aquí lo tenemos la llave, y hubo para la Mega Drive, ¿vale? Hubo 4, Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive y Game Boy. Y todos los juegos son totalmente diferentes, que es una cosa alucinante, y todo es de Konami. Para la Nintendo es más plataformas de toda la vida, tipo Super Mario 3. Este de aquí ya lo estáis viendo, lo vais a seguir viendo. Es plataformas, pero es distinto. Cada fase es distinta entre sí, diferentes mecánicas, un contexto totalmente diferente. Es así como muy divertido. También hay un mogollón de minijuegos cuando se acaban cada una de las fases, que también lo hace súper entretenido y amplía la variedad de mecánicas. El de Game Boy pues debe estar bien, yo no lo he jugado, pero es un juego de Game Boy, por lo tanto está muy recortado y los gráficos pues son así, pero al parecer es bastante divertido. Y luego está la mítica confrontación Mega Drive. Voy a dar aquí al Start, ¿pasa algo? Vale. La mítica comparación Super Nintendo Mega Drive. En este caso los juegos, como ya he dicho, son totalmente diferentes. El de Mega Drive es mucho más largo, tiene 60 pantallas, 60, pero deben ser mucho más genéricas y no se sienten tan premium, no se sienten como tan divertidas. En el caso de la Super Nintendo hay 6 pantallas que son más largas y cada una de ellas es muy diferente, lo que hace que el juego sea muy divertido. Hay gente, no os voy a decir que este es mejor juego que el de la Mega Drive, porque no es así. Hay gente que prefiere el de Mega Drive y hay gente que prefiere el de Super Nintendo. Seguimos jugando. Pero es curioso, ¿eh? Es que hay 4 versiones. Es que yo no entiendo. Hay 4 versiones del mismo juego y todas son desarrollos diferentes. Yo no sé qué se tomaban en esta época, la verdad. Bueno, el jefe nos ha soltado la llave, así que vamos para allí. Como veis, hay bosses de final de pantalla y también minibosses en la mitad. El que acabamos de matar es un miniboss de mitad de pantalla. O sea, nos queda todavía la otra mitad. Venga. Uy, uy, uy. ¡Uah! Este es nuestro amigo. Booster, algo terrible está pasando. Ditchy, que será alguien parecido al demonio de Tasmania, está destrozando la cocina. Si no lo detenemos, no tendremos nada que comer. ¿Cómo podemos pararlo? No, eso le digo yo, ¿eh? ¿Cómo podemos pararlo? Y nos da pistas. Ditchy lo devora todo. Démosle algo de comer. Y eso vamos a hacer. Ahí está, primera cosa que come. Cada vez que come algo se pone a hacer el loco. Adentro. Bueno, ya estáis viendo el patrón que siguen. Ve para otro lado, muchacho. Coño, con eso se va para arriba, ¿no? El patrón que sigue el bicho este en esta fase. Que no es muy complicado, hay que... Madre mía, hay que darle de comer. Nos quedarán 3 o 4.
Tu. Pa' dentro. Bueno, de momento no estamos teniendo muchos problemas. Y vamos a ver el minijuego que nos toca al acabar la pantalla. Los minijuegos obviamente sirven pues para conseguir más vidas. Con un poco de suerte nos podemos hinchar a vidas. A ver, ¿tú vas a dejar de comer o qué? ¡Eh! Venga, muchacho. Vale, ya está. Tu. Dichi está lleno y se va a dormir. A sobar. Todo ha salido bien. Dichi dormita. Míralo. Se ha comido todo lo que había en la cocina. Para adelante. Vamos a elegir el minijuego. Perdona por hacerte esperar. Es la hora de jugar. Gira la rueda para elegir juego. ¿Qué juego tocará? Gira la rueda. Espero que me toque alguno que ya he jugado antes. Pues no. A ver qué coño tengo que hacer. El juego es desafío del peso misterioso. Tienes la oportunidad de obtener vidas extra. La meta del juego es pesar más que tu oponente. Selecciona los personajes de cada salto en la izquierda. Por cada salto que ganes, obtendrás una vida extra. Vale, tienen que pesar más que los de la derecha. Y yo qué sé. Entonces, primero habría que poner el que menos pesa, ¿no? Este parece pequeñito. Este y este, ¿no? Voy a empezar por este. Este. El pato. La conejo y la niña. A ver. Es que, ¿y qué? O sea, ¿de qué va el juego? O sea, sí. Con el bicho ese entonces voy a perder siempre. O sea, esto es totalmente aleatorio, ¿no? ¿Esto qué es? O igual tenía que haber empezado poniendo... Sí, creo que debería haber empezado poniendo el que más pesa. Yo creo que lo he hecho al revés. Porque ahora voy a ir ganando todos, ¿no? Ahora voy a ir ganando todos. A ver. Hostia. La verdad, no entiendo la lógica de este juego. O sea, es totalmente aleatorio, no me jodas. Es que... Bueno, gana 2 vidas, ¿no? Vale. Bueno, segunda pantalla, el western.
Me encanta la música, me encantan los colores y me encantan los monigotes. En este escenario necesitarás usar la carrera. Ya la he usado antes. Pero aquí es obligatorio porque si no... Cuando el contador de carrera esté lleno, puedes pulsar los botones L o R para conseguir una aceleración extra. Espera, hay más. Usando la carrera en ciertos lugares puedes escalar, ya lo he hecho. Puedes escalar paredes. De esa forma podrás encontrar algunos objetos útiles. Por cierto, Plucky. ¿Cuál es el próximo escenario? La película del oeste. Por supuesto. Yo soy el protagonista, el primer actor. La estrella. Oye, ¿qué niño más repelente o qué? Oh, ¿con qué cara lo miramos, eh? Oye, Booster, Montana, que es el niño repelente, está planeando algo. Como de costumbre. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es esto? Bueno, mientras empezamos la pantalla os voy contando las diferencias entre la versión japonesa y la europea y americana. La occidental, ¿no? Se podría llamar. La versión japonesa, que fue la primera en salir, solo tenía dos dificultades, la fácil y la normal. Y no tiene mucho más. Funcionaba también con el sistema de password y dependiendo de dónde te quedabas, de dónde te maten, te dan un password, lo metes y apareces ahí. En la versión... y arriba hay algo, ¿no? En la versión occidental hay tres... Mira... Un corazón. En la versión occidental hay tres dificultades. Fácil, normal, como la japonesa, y la difícil. La difícil se diferencia de la normal en que solo empiezas con un corazón y 3 continúes. Creo que en el modo normal hay 5. En el modo difícil hay 3 continúes y empiezas con un solo corazón. Es decir, al principio de la pantalla, si alguien te da un toque, has muerto. O sea, es bastante complicado. Y esto no debería ser un problema. O sea, que pongan un nivel más, en el fondo es como añadir contenido, pero no. Porque hicieron que en la versión occidental solo se veía el verdadero final si conseguías llegar a pasarte el juego en versión difícil, lo cual era muy difícil, sobre todo comparado con la versión japonesa. Y hubo muchas críticas en Occidente por esto, y de hecho hubo muchas revistas que le dieron menos nota aquí por el tema de la dificultad. Bueno, no por el tema de dificultad, por el tema de solo poder ver animaciones extra si te lo pasabas en difícil. Que la verdad es que no tiene mucho sentido. Y Konami aquí se comió unas críticas bastante fuertes. Básicamente se les fue la olla. No sé yo si tiene otro nombre. Pero no me digáis que eso no es de los 90, el saltar a la coma. Bueno, supongo que ahora también será, ¿no? Pero no como antes. Qué guapo, tío. ¿Me han dado vida? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Me han dado 2 vidas igual. O una. Vale, eso me pasa por tonto. Los caballitos azules te mandan para arriba para conseguir las estrellas. Pero lo que pasa es que me importa una mierda las estrellas. Sobre todo si me van a quitar corazones. Bueno, vamos para adelante. Una cosa muy guay que tiene este juego, que es difícil verla ahora con el contexto de 2026, pero es que tiene muchos guiños a... Referencias pop, se dice, referencias pop. Bueno, guiños pop a personajes de la época. Ya os he dicho que hay un nivel diseñado. ¿Cómo es la palabra? Que está basado en Star Wars,
Si acabamos esta pantalla, que lo más normal es que no, ¿vale? Porque el final nunca me lo he pasado recientemente. Si nos pasamos, si llegamos hasta el final de esta pantalla, vamos a ver cómo hay un guiño a Back to the Future, Regreso al futuro. Aquí está el Montana. Demasiado tarde. Yo, Montana Max, he cogido todo lo valioso. Ja, ja, ja. Adiós, Buster Bunny. Y ahora lo vamos a perseguir. Y la persecución está muy guapa. Un bicho. Lo matamos. Otro bicho. Lo matamos. Que hay que andarse con cuidado porque hay una red que tenemos que evitar que nos coja. Más de un susto te puede dar. Vale, pues. ¡Das! Para arriba vamos. Aquí hay que ir ahí, la he liado. Uy, casi. Hay que ir cogiendo los cacharros esos. Porque si no te quedas sin energía. Y ya sé lo que he hecho mal. Nos ha comido el tiempo. Y empezamos de nuevo, Aquí no... Aquí si la cagas a empezar de nuevo, macho. No hay checkpoints ni pollas. Vale, ya os estaba diciendo que ya sé dónde he fallado antes. Tenía que haber saltado antes. Esto es de memoria, o sea, es imposible hacerlo bien a la primera. Vale, vamos para arriba. Aquí hay que saltar antes, ahora. O sea, para llegar antes aquí. Uy, 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 uy. Vale, bien, bien, bien. Vale, vale. Vale, ya está. Como veis, la mecánica esta de correr es muy Sonic, ¿eh? De hecho, una diferencia a nivel de mecánicas con este juego de Mega Drive es que en el juego de Mega Drive hicieron mucho más esto de correr. Imagino que para que se pareciera más al Sonic. Cuidado aquí, que se nos rompe el tren, pero lo tenemos controlado. Dash Jump. Eso es por los pelos. Uy, uy, uy. Vale. Vale, aquí estamos. Como veis, las pantallas son largas. Y lo que nos queda. Mira, tenemos los 5 corazones. Empezamos la pantalla con... En normal empezamos la pantalla con 3 corazones. Ya hemos conseguido los 5. Cada vez que empieces la pantalla, o sea, una fase nueva, otra vez vuelves a los 3. Vale, rellenamos corazón. Qué guay está el sonido del tren. Este es el mini boss de mitad de pantalla. Que la verdad es que no... No tiene nada.
Posiblemente más complicado el primero, el demonio de Tasmania. Con los pelos. Y así se le puede... Oh. Supongo que si llegamos a 100 estrellas... Coño. ¿Conseguimos una vida? No, pero no me la voy a jugar. No me la voy a jugar. Vale. ¿Vida? Vale. Bueno, vida. Rellenamos la vida, sí. Vale. Oh, qué bonito. Y esta parte de aquí es lo que os he dicho antes, que realmente es una parte que no sé cómo continuar. Vale, hay que matar. Vale. Baja. Vale. Imagino. Bueno, al menos empezamos desde aquí. Sí que ha habido checkpoint esta vez. Vale, venga, tenemos 3 vidas. Esta pantalla yo creo que nos la pasamos. Quiero ver, dejadme ver el tiempo que vamos. Madre mía. Hostia, estamos como siempre, macho. Vale, pues acabaremos esta pantalla y volaremos, ¿vale? Bueno, si conseguimos. Y no volaremos. Antes os quiero enseñar lo que os he dicho antes, coño. El bug. Es que me parece tan gracioso. Encima es un bug tan extraño. Un bug en la demo. En la demo play, ¿vale? Que es esa demostración que se hace en los inicios de los juegos, que te enseña un poco una muestra de cómo se juega. A ver, espera, a ver. No quiero morir aquí, que antes lo he hecho. Venga, va. Me gustaría pasarme esta pantalla. 2 vidas. 2 vidas que en el fondo serán 3, ¿no? Quiero imaginar, o sea. La propia que no, que... La propia se dice. La propia y 2 más. Imagina que sí. Está bien lo de haber llegado con 5 corazones, ¿eh? Si no hubiéramos conseguido los corazones, esto se me haría bastante difícil. Vale. Yo creo que estamos bien. Hay que tener cuidado con eso. Vale. Ahora tenemos paciencia que se baje la vista. Claro, antes me he suicidado. ¿Qué he hecho con los ojos? Qué guapo, ¿no? No. Vale. ¿Qué es esto? No es nada. Derecha, ¿no? Habrá que ir derecha. ¿Qué es esto? Macho, no me des estos sustos.
En eso de abajo nos podemos montar. Yo imagino que sí, ¿no? Vale. ¿Qué? Hay que saltar. Pues habrá que saltar. Habrá que saltar. Otro gameplay que se nos va a los 50 minutos. Es que soy una puta vergüenza. Pero ¿yo qué hago, tío? Si me divierto jugando y si me pasa el tiempo rápido, ¿qué tengo que hacer? Venga. Creo que la he vuelto a liar, por cierto. Uy. Me quedarán dos, una, dos y saltar, venga. Jeje. A ver qué animación hace si se queda quieto un rato. Mira cómo se pone a bailar la criatura. Vale, no sé qué hacer. Voy a correr y voy a saltar como un perro que soy. Y habrá que tener cuidado con eso, con la lluvia de arriba y la lluvia, con el humo ese de arriba. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? O sea, ahora... ¿Y por qué antes no me ha dejado montarme en eso? Ya está, ¿no? Creo que he llegado al final. Ahora hay que salvar al monigote este. Me cago en la leche. ¡Que alguien me ayude! El tren está fuera de control. Siempre causa problemas. Bien, escapemos. Escapemos saltando a la carretilla de raíles. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué hay que hacer? Es que ya estamos. ¿Tengo que hacer algo? No, estoy pulsando aquí el monigote. Vamos, coño. Qué juego más divertido. Qué juego más divertido. No voy a jugar. No voy a jugar porque no hay tiempo. Qué pena, ¿eh? Cuando he probado antes el juego, he jugado a un minijuego que lo he hecho perfecto. La primera he conseguido 5 vidas y era súper divertido. Pero bueno, me ha tocado el del peso, que tendré que... Luego voy a investigar a ver qué coño hay que hacer para conseguir todas las vidas, sin ser aleatorio. Rápido, a lo de la demo. Vale. Vale, primero os voy a enseñar, sin tocar nada, cómo debería ser el demo play, que no sé cómo sería en español, la verdad. La demo. Vale. Si no toco nada, ¿vale? Vas rápidamente a la demo, pues donde te enseña un trozo del gameplay. De la escuela, ¿vale? De la primera fase. Corre, salta, hace lo de arrastrarse. Vamos, está haciendo todo bien. No le han quitado ninguna vida, fijaros en eso. O sea, todavía se mete por debajo, todo correcto, ¿vale? Lo quito. Y voy a hacer una cosa que antes no he hecho. Pues yo he jugado con los controles básicos, ¿vale? Con los estándar, los que vienen por default. Pero voy a elegir cambiar, por ejemplo,
que todos los botones sirvan para correr. A ver. Coño, con las flechas. Lánzate, ¿vale? Que es como se llama lo de correr. Lánzate, lánzate. Esto es por poner un ejemplo, ¿eh? Pongo todo es lánzate. Salida, para que se quede grabado los controles. Y vamos a ver qué pasa en la demo. Ahora voy a entrar a la demo y se va a confundir, porque le hemos cambiado los controles y no va a saber jugar. Se pone a correr, le quitan un corazón. Claro, ahora mismo lo único que sabe hacer es correr. Es que no tiene sentido. Le quitan otro corazón. Aquí ha hecho lo de tirarse por el suelo, pero sigue confundido. Y muere. Muere. O sea, ha jugado una demo play malísima. No tiene absolutamente ningún sentido, solo porque le hemos cambiado los controles. De hecho, fíjate que no lo tiene ni planeado, porque se ha acabado la música. Es como una especie de bug. Está haciendo otra vez la demo play, pero sin la música. No tiene sentido lo que pasa cuando le cambias los controles a esto. Y lo dejo ya. O sea, es que no tiene sentido. No acabo yo de entenderlo. Me voy a poner la chaquetilla, que hace un poco de frío aquí. Coño. Y nada, pues ya con esto acabamos el gameplay y espero que os haya gustado. Yo para la Super Nintendo, que es mi consola fetiche con la que crecí, tengo dos tipos de juegos a los que jugué. Uno es los que tenía en casa, que son los que domino y sigo dominando a día de hoy. Y otros son los del videoclub. Yo iba... Esta historia la he contado alguna vez. Eh, yo... Mi madre me daba dinero para ir al videoclub y alquilar juegos durante una semana, ¿vale? Y así yo conocí muchísimos juegos de la Super Nintendo. Y por ejemplo, este entra dentro del grupo de los de alquiler. A este había jugado, de hecho, el minijuego al que nos ha tocado hoy, el del peso, me suena muchísimo. Me suena porque de la época en la que lo jugué. Pero bueno, eso, seguramente lo jugué un fin de semana o una semana y lo devolví porque los juegos de videoclub, cuando lo alquilas, hay que devolverlos. Y ya está. Y seguramente yo estoy bastante convencido que solo jugué una semana, porque yo tampoco tengo unos recuerdos como muy firmes, pero lo jugué, vamos, 100%. Y tengo recuerdos bastante concretos de este juego. Y nada, después de esta explicación sobre cómo viví yo este juego en la época, me voy. Espero de verdad que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. Que empecéis muy bien el año.